Ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que se me brinda para presentar en esta tarde la relatoría del Congreso, una labor no fácil, pero trataremos de hacerlo dentro del término que se nos ha permitido. Saludo respetuoso a la mesa principal, agradecimiento sobre todo a Dios por permitirnos estar con vida y estar aquí. Me gustaría hacerlo desde un punto de vista como abogado litigante, entendiendo que cada día que escuchemos a otras personas enseñarnos, crecemos nosotros cada día más como persona y como profesional. Creo que lo que se pierde en este tipo de eventos, se pierde en algo grande en el desarrollo profesional y personal de sus vidas. Nosotros tenemos una gran parte, y es que durante el término de 3 días hemos estado en este lugar aprovechando de las experiencias, conocimientos y estudios de cada uno de esos expositores nacionales y extranjeros que han venido hasta este lugar a ofrecernos su conocimiento y su experiencia. Yo quisiera decirles a ustedes que entre los puntos más valiosos que yo puedo rescatar es, por lo menos en el caso del daño moral, no existe una manera clara y definida y precisa todavía de poder afrontar estos temas ante los tribunales. Eso quiere decir que si mañana te tocase a ti o a mí ir ante un tribunal, nosotros tenemos que crear a través de nuestros escritos y de nuestras pruebas la convicción pertinente del juez para que podamos convencerlo de la pretensión que requerimos. En materia de la constitucionalidad, del control constitucional hacia el control convencional, hemos aprendido también que no solo los funcionarios tienen que conocer la ley, la Constitución y las convenciones a las que Panamá se ha ratificado, sino que nosotros como abogados particulares, los que lo somos, también tenemos que tener conocimiento de ellos para poder requerir de las autoridades, sobre todo ante la implementación del sistema penal acusatorio, de aquellos derechos que tienen nuestros representados cuyas actividades procesales pueden estar lesionándolos. Igualmente, y una materia que no quiero que olvidemos, es la responsabilidad que tiene el abogado ante el Estado como consecuencia del ejercicio de la profesión. Y ojo, no son todas las profesiones, son aquellas actividades realizadas por abogados como constitución de sociedad anónima, compraventa, participación en junta directiva, entre otras. Estas actividades reguladas tienen ciertas obligaciones que fueron descritas por el licenciado Robinson. Y hago un paréntesis, yo en lo personal considero que no debe el abogado particular hacer acciones de investigación del Ministerio Público. Esa ley tiene un propósito exclusivamente de investigación para prevención de delitos, pero nos toca cumplirlo hasta que la Corte diga lo contrario. En materia agraria tenemos un código agrario que establece competencias especiales y que aleja del proceso ordinario las competencias que antes se manejaban de manera general. No nos equivoquemos presentando pretensiones que tienen que ver con tierras con cultivo ante procesos ordinarios, porque podemos hacerle perder el tiempo a nuestro cliente, y tenía que debatirse, que como pasa en David, de donde yo soy originario, se tiene que ir a veces a debatir competencias y se pierden 3, 4, 5, 6 meses hasta que se decide la competencia de quién es el juez o la jurisdicción competente. En materia procesal civil, escuchamos la queja de una de una abogada particular, de la cual yo decía, pero es que me pasa lo mismo. Procesos sucesorios que demoran hasta 3 años, 4 y 5. En una ocasión hubo una situación de un cliente que necesitaba la finca porque tenía una hipoteca y necesitaba refinanciarlo. Pasaron 3 años desde aquel día que le dije, bueno, es que ya va a salir, y no pudo salir. Esa culpa no es de los abogados, esa culpa no es de los funcionarios, esa culpa es del sistema, de la saturación que tienen nuestros tribunales y del hecho de que no se organizan de manera eficiente. Más que una crítica, un llamado de atención. El proceso civil se están analizando reformas para tratar de lograr un mejoramiento. Creo que lo pertinente, como todos lo hemos escuchado, es llevarlo hacia la oralidad, hacerlo más ágil, hacerlo más efectivo, sin olvidar que también tiene que permanecer algo de lo escritural. El proceso penal, que me gusta mucho, ustedes escucharon el debate, ¿qué es hecho jurídicamente relevante? Nosotros como abogados, cuando asumimos una defensa, tenemos que comprender lo que piensa el fiscal y lo que piensan los jueces. Ustedes no pueden ignorar y decir, no, es que yo no tengo que pensar como ellos, es que tienen que pensar como ellos, porque al final del camino ellos son los que van a decidir el caso. Si yo escojo un camino y ellos escogen otro camino, al final el que va a perder soy yo. Entonces debo entender que el hecho jurídicamente relevante es el hecho que se enmarca, el hecho fáctico, lo fáctico, que se enmarca exclusivamente en el tipo penal que sustenta la denuncia o la querella. Entonces debo comprender que si una persona me dice, no, el día tal, ajá,
Entonces yo tengo que saber qué es lo jurídico, del desarrollo de sus ideas, lo que me compete para llevarlo ante el Ministerio Público con una denuncia o una querella. Eso es lo que inicialmente va a sustentar mi escrito, posteriormente la teoría del delito, como se conversó también, y lo que va a ser la teoría del proceso cuando viene el desarrollo del caso. El doctor de España tocó algo con respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. No voy a hacer mayores argumentos míos, conocieron mi posición, mas sin embargo sí voy a decir que para mí es una obligación del Estado necesario que defina las reglas claras que un tribunal debe seguir para poder sancionar o concluir con una sentencia condenatoria. Si esas reglas no están claras, vamos a cometer desaciertos y vamos a cometer lesiones a los derechos, en este caso, de personas reconocidas por la Constitución y por la ley. En materia laboral, la necesidad que existe de reformar la justicia laboral. Es imposible que a estas alturas nosotros no sepamos cómo, a través del proceso laboral, podemos utilizar los WhatsApp, poder utilizar la tecnología y los correos. Yo he sido, pues, víctima del proceso, bueno, más bien mis clientes, sobre todo en la justicia que se tramita a través de la Junta de Conciliación y Decisión. Escuchábamos la justicia de ese tribunal colegiado de conciliación está formada por personas que no son profesionales en la mayoría de los casos. Sobre todo en el caso del representante del empleador y el representante del trabajador. Y en esas audiencias nos encontramos con un debate eterno de que puedan comprender lo que es jurídicamente pertinente o no. A veces se van a hechos irrelevantes los propios funcionarios que ocupan dichos cargos. En materia electoral, nosotros escuchamos, ¿verdad?, las reformas que se han dado, sobre todo el tema de las donaciones, los límites de las donaciones, el candidato independiente, y algo muy importante, me pareció valioso, que al menos 3 meses antes de que venga la campaña general, perdón, las elecciones general, el presidente o su gobierno no puede hacer ningún tipo de propaganda que logre conquistar la conciencia del pueblo. O sea, esa politiquería que nosotros llamamos, por lo menos se les están poniendo algún tipo de límite. La inmersión del sistema penal acusatorio en la justicia, en la jurisdicción electoral penal, me parece un logro bastante de aplaudir. Son muchos los temas, pero quiero cerrar con este. Reforma, decía, constitución o reforma. Y escuchamos todo lo que nos decían acerca de el riesgo que implica una constituyente y cuándo es que cabe una constituyente y cuándo es que no cabe. Si una reforma por lo general no va a tocar la esencia de lo que se debe entender como aquella base que va a regir los destinos próximos o siguientes de un Estado o de los ciudadanos de un Estado. Yo les digo algo, nosotros no necesitamos una reforma constitucional. Nosotros sabemos, haz el bien a los demás. Honra a padre y madre para que te vaya bien. Paga al trabajador lo que es correcto. Los jueces administren justicia conforme a la ley y conforme a lo que es correcto. Los fiscales hagan una investigación objetiva. ¿Dónde está todo esto? Todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la palabra de Dios, que quizás muchos de ustedes, como yo, la conocemos hace mucho tiempo. Entonces, para ser mejores, no hace falta una reforma constitucional. Hace falta que dentro de nosotros, como ciudadanos, donde nos movemos, empecemos a tratar de hacer aquello que nos fue pedido para tratar de hacer de esta ciudad, de este país, un mejor lugar. Y con el principio dice Dios en su palabra, porque el temor de Dios en tu corazón te hará que tú hagas lo que es jurídicamente correcto. Muchas gracias por su tiempo, Dios lo bendiga.